tratar de ver qué es lo que hay en la mente del Señor y no lo que nosotros podemos sacar demasiadas lecciones de él, de lo que está escrito, sino que qué es lo que el Señor tenía en mente y a qué se estaba refiriendo cuando mencionó. Ellas duermen y despiertan y el Señor está viniendo. Entonces, para ellas, el tiempo es rápido. Una pregunta, a ver de lo que retuvimos de lo que acabamos de leer. ¿Las vírgenes insensatas llevaban aceite? La palabra arreglaron es similar a ataviar, es como cuando sale 10 veces en la Biblia y es la misma palabra que usa Apocalipsis 2 veces cuando dice que la santa ciudad baja como una esposa ataviada para su marido. ¿Qué simboliza la lámpara? ¿Qué es lo que se nos ha enseñado siempre que simboliza la lámpara? Y esto lo hemos escuchado, no importa la religión que sea. Pero el Señor se refería a lo mismo que el salmista, o quería que a través del salmista entendiéramos algo. Hubieron seguidores protestantes que aparecieron, que empezaron a asesinar con la Biblia bajo el brazo y con el himno de Lutero como estandarte. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas. Y mire lo que dice, con la palabra de su poder. Prudentes, lámpara más aceite igual luz. No cuesta mucho entender de qué vamos a hablar. Este mensaje está hilado, está conectado con los dos anteriores que hemos tenido, que es de la parábola de los talentos. Vimos en el primer tema un análisis profundo de qué es lo que la Biblia nos enseñaba que eran los talentos. Y después la segunda parte vimos lo que continuaba los talentos, que es lo que viene después, que es, después del juicio de las naciones viene el fuego debería venir, o debería venir las tinieblas, según las mismas parábolas, o donde está el lloro y el crujir de dientes. Y Mateo nos relata la cruz, y profundizamos en la cruz. Esa es la siguiente etapa. Y ahora nos vamos a devolver un poco, y como los talentos está justo después de las 10 vírgenes, vamos a estudiar, nos vamos a centrar en algunos aspectos de las 10 vírgenes, no vamos a poder ver todos por un tema de tiempo porque es muy extenso. Una parábola es como una naranja, que yo voy sacando gajos. Un hermano saca un gajo más grande, otro hermano saca un gajo más pequeño, o algunos les da la sensación que es más dulce, otro que es más agrio. Se pueden sacar demasiadas lecciones de una parábola. Una parábola no necesariamente es una cosa que a mí me enseñaron, sino que puede ser otra. Ahora, lo que vamos a tratar de hacer, o tratar de desenredar, es qué es lo que había en la mente de Jesús en el contexto donde está la parábola. ¿Ok? Tratar de ver qué es lo que hay en la mente del Señor y no lo que nosotros podemos sacar demasiadas lecciones de él, de lo que está escrito, sino que qué es lo que el Señor tenía en mente y a qué se estaba refiriendo cuando mencionó. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tratar de buscar. Y para eso vamos a usar muchos versículos, vamos a ir adelante con muchos versículos que están escritos y algunas cosas que podemos buscar pueden tener su Biblia a mano. Eh, Casi todo está escrito, sí, acá. ¿Ya? Vamos a ir adelante. Perdón, le puse la última, no le puse la primera. Ahí está. Ya, ahora sí vamos. Vamos a la parábola. Esto está en Mateo 25, justo antes de la parábola de los talentos. Vamos a leer. Entonces el reino de los cielos dice que será
está hablando del futuro, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Fíjense que dice que todas se levantan y arreglan sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. El verso 9, más las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden. Esto siempre me ha dado vueltas en la cabeza. ¿Qué quiso decir el Señor cuando dice, id a los que venden? O sea, en el momento en que ellas despiertan, hay gente vendiendo aceite. Y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Supuestamente está implícito en el mensaje: tuvieron que haber comprado aceite para poder volver, o si no, no vuelven. Entonces venían con un aceite a golpear la puerta para que las dejen entrar. Mas él respondiendo, les dice: de cierto os digo que no las conozco, no os conozco. Alguien podría decir: ah, entonces no encontraron aceite, venían oscura, entonces el Señor desde la puerta no las reconoció. Alguien podría decir eso. Eso es como sacar los gajos de la historia. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Cuando usted lee Segunda de Pedro está hablando de la venida del juicio. Cuando usted lee en Segunda de Pedro, tiene solo 3 capítulos esa epístola, usted encuentra que Pedro está hablando de la inminente venida de Cristo, el inminente juicio de Dios que se viene. Y que eso es muy pronto. Y dice que es más pronto de lo que ustedes piensan. Y toma ejemplos. El pueblo antiguo, Sodoma y Gomorra, perdón, en Sodoma y Gomorra lo menciona los antidiluvianos. Ellos se les vino la destrucción repentina, dice. Y a nosotros nos puede pasar igual. Ahora, todos sabemos que Pedro murió, están todos ellos muertos, y el Señor no ha venido. ¿A qué se refería con que es inminente? Porque cuando la persona pierde la vida, ahí ese día que pierde la vida el Señor viene. Es como cuando te vas a acostar y te duermes y no te das cuenta y pasaron 8 o 10 horas y estás abriendo los ojos. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó para ti desde la mañana, desde la noche a la mañana? Para ti pasaron 1 minuto, 5 minutos, no pasó nada de tiempo. Cierra los ojos y ya los estás abriendo y está amaneciendo. Entonces, para las vírgenes, que las vírgenes están durmiendo, y la Biblia compara el dormir con la muerte, ellas duermen y despiertan y el Señor está viniendo. Entonces, para ellas, el tiempo es rápido. Por eso dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Algún pequeño repaso. Vamos a concentrarnos en qué es ser prudente. Esto lo vamos a desenredar más adelante. ¿Qué es lo que quiere decir la Biblia cuando dice que las vírgenes son prudentes? Nosotros habíamos visto en los temas anteriores y habíamos hecho una cronología de hechos, de situaciones. Habíamos visto cómo se relata en Mateo 24 la venida del Hijo del Hombre. Al final de Mateo 24 se nos habla sobre un siervo fiel y prudente. Fíjense que usa la misma palabra, prudente es frónimo en griego. Y pistos. Y se nos habla de un siervo malo. Y el Señor detalla esa mini parábola del siervo fiel y malo en 2. Las divide en 2. Y habla de los prudentes y los fieles por separado. Y se refiere a los prudentes a aquellos que esperan al Señor, mueren, y cuando el Señor viene son despertados en su venida. Por eso dice que las vírgenes están durmiendo, están muertas. Y los otros, que son los siervos fieles, es la parábola de los talentos, donde
cuando el Señor viene, ellos están vivos, porque dice de que el Señor viene donde ellos están en el momento que no se lo esperan. ¿Ok? Esa es más o menos la cronología de hechos que habíamos visto en los dos temas anteriores. Y ahí está donde son lanzados los malos, los insensatos, o los negligentes, tinieblas, etc. De ahí viene el juicio de las naciones, que es como el resumen de todo esto. Es cuando se encuentran las ovejas y los cabritos delante del Señor, y el Señor empieza como a pasar revista entre los que se llaman ser sus hijos. Ya, eso es más o menos para entender los hechos, para entender dónde está situada la parábola de las vírgenes. Una pregunta, a ver de lo que retuvimos de lo que acabamos de leer. ¿Las vírgenes insensatas llevaban aceite? Sí, Leamos de nuevo. sí. Lean ahí. Las insensatas tomando sus lámparas, ¿qué dice? Ah, no, tomar. Siempre hemos tenido en la mente que sí llevaban, porque se nos ha contado la historia y hemos entendido mal. La historia es muy clara. Dice que sus lámparas iban vacías, no llevaban. Se nos ha hablado de un término, yo no sé si ustedes lo han escuchado, que es la provisión de aceite, que no tenían provisión, pero sí llevaban en sus lámparas aceites. Pero aquí dice que no llevaron aceite. Seguimos. Esta otra pregunta, a ver quién me contesta. ¿Cómo prendieron sus lámparas las insensatas si no llevaban aceite? ¿Alguien lo percibe? Leamos el texto. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Lograron prenderlas. Entonces de esto se deduce de que llevaban aceite en las lámparas y lo que no llevaban era provisión de aceite. Pero el texto no dice eso, dice que no llevaron aceite. Yo no sé si tú alguna vez has tenido una estufa o alguna especie de combustión o algún tipo de aceite o a parafina, como le llamamos en Chile, y se te acabó el aceite o se te acabó el combustible de esa estufa em, y no lo sabes. Entonces vas a prender la estufa y cuando tú la prendes, te enciende la mecha, se demora unos segundos y se apaga. ¿Te ha ocurrido eso alguna vez? ¿O te da la sensación de eso? Bueno, yo entiendo que a las vírgenes le pasó eso, encendieron la mecha, por eso dice, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Lograron encenderlas, pero ¡puf! Se les apagó. De hecho, el texto dice que arreglaron sus lámparas. La palabra arreglaron es similar a ataviar, es como cuando sale 10 veces en la Biblia y es la misma palabra que usa Apocalipsis 2 veces cuando dice que la santa ciudad baja como una esposa ataviada para su marido. La palabra ataviada es lo mismo que arreglaron sus lámparas, es la misma palabra utilizada acá en Mateo. Entonces, ellas lo que trataron de hacer fue tomar sus lámparas, prepararlas, ponerle la mecha y encender, pero se les apagó porque no tenían aceite. Ya, eso es más o menos para ponernos en el contexto, ¿ok? Seguimos. ¿Qué simboliza la lámpara? ¿Qué es lo que se nos ha enseñado siempre que simboliza la lámpara? Y esto yo lo hemos escuchado, no importa la religión que sea, si usted es de una u otra religión, ha escuchado generalmente la misma frase. Y si usted busca en internet el desarrollo de esta parábola, va a encontrar lo mismo, no importa la religión a la cual pertenezca, la página a la cual usted está entrando. ¿Qué se nos ha dicho? A ver, que alguien ponga el micrófono y diga. La Biblia. Muy bien, hermana Carolina, se nos ha dicho que es la Biblia. ¿Y en qué nos basamos para decir que es la Biblia? Hay una parte del libro de Salmos, si no recuerdo, ¿Ya? donde señala que tu palabra es lámpara a mis pies. Entonces nos referimos con decir eso, tu palabra es lámpara a mis pies, en el libro, ahí está el Salmo y la escritura. Claro, el Salmo Cuando dice,
Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Muy bien. Se nos ha dicho que la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es como que la Biblia es la luz. ¿Se fijan lo que está diciendo? Porque la lámpara es la palabra y alumbra el camino. Es como que la lámpara encendida es la Biblia. Eso es lo que nosotros entendemos. Le hago una pregunta. El que escribió este salmo, que los salmos se escribieron entre 400 años antes de Cristo y 1500 años antes de Cristo, porque son diferentes autores, se fueron escribiendo, eran canciones. Los salmos eran canciones que se iban escribiendo y se iban agregando. Eran como poemas. Los israelitas los cantaban. Entonces, a medida que se iban haciendo canciones, a través de estos 1000 años, se iban agregando y se iban compilando y son lo que hoy son el libro de Salmos, las cosas que ellos cantaban. Le hago la pregunta. 500 años al menos antes de Cristo, ¿estaba el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan escrito? Nada. Por lo tanto, cuando el salmista dice palabra, ¿se está refiriendo a esto que usted tiene en su casa? Creo que no. Mire con qué tan... Miren con ¿Podría qué ser la Torá? O sea, el Antiguo Testamento. Entonces, podría ser el Antiguo Testamento. Y cuando estaba ese salmo escrito, ¿estaban todos los libros del Antiguo Testamento escritos? Buena pregunta. Miren, con tan poquito yo cuestiono nuestra visión. Ahora, yo pienso que el Salmo se está refiriendo a los textos que tenían escritos, que muy probablemente eran la mayoría del Antiguo Testamento, no creo que todos. Pero el salmista se refería a eso. Pero el Señor, cuando puso la parábola, ¿se refería a eso? Esa es la pregunta. Porque el salmista sí creo que se refería al texto escrito. Pero el Señor se refería a lo mismo que el salmista. ¿O quería que a través del salmista entendiéramos algo? ¿Por qué? Le hago la pregunta. Deje eso en pausa y revisemos. Levítico, capítulo 24. Estamos viendo el Antiguo Testamento. Levítico 24, 19 al 22. Pero con vaina de eso. Alguien que tiene micrófono abierto, por favor, cierre lo que le está saliendo toda su conversación. ¿Quién es? No, yo no me fijo. No importa. Ahí lo cerró. Es que a veces le hace a alguien una pregunta si está al lado y sale esa pregunta por el audio. Mira lo que dice el Levítico. Y el que cause lesión a su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. O sea, si tú te equivocas e ibas manejando e hiciste un accidente y chocaste a alguien y esa persona se golpeó en la cabeza, tú te tienes que poner para que él te golpee en la cabeza. Y él choque tu auto. Eso es lo que está diciendo el texto. El que hiere el que hiere algún animal ha de restituirlo. O sea, si tú por accidente o con la intención heriste el animal de alguien, tienes que devolver el animal. Más el que hiere de muerte a un hombre, ¿cómo paga? Muriendo. O sea, si tú matas a alguien, tienen que matarte. Eso en Chile, si todos son chilenos, yo no sé cómo serán en los países donde ustedes están, pero en Chile está abolida la pena de muerte. Acá no. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural. ¿Y quién está firmando esto? Pongan mucha atención, ¿quién lo firma? Porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Esta es la lámpara en mi camino, ¿no es cierto? Sigo.
Deuteronomio. Miren lo que dice. Y no tendrás piedad. ¿Qué es no tener piedad? ¿Qué es no tener piedad? Misericordia. Misericordia, ¿no? No tendrás misericordia. Vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Deuteronomio, palabra del Señor. Seguimos. Éxodo. Miren, esto es interesante porque esto a nosotros nos puede poner la piel erizada. Si alguien golpea con un palo a su esclavo o a su esclava y como resultado del golpe él o ella muere, su crimen será castigado. O sea, ¿podían tener esclavos? ¿Estaba autorizada la esclavitud dentro del pueblo de Dios? Porque dice que si alguien golpea con un palo a su esclavo o a su esclava, y como resultado del golpe él o ella muere, su crimen será castigado. Pero si después de 1 o 2 días el esclavo se recupera, o sea, el esclavo no muere, el agresor no será castigado. ¿Y dónde estaba el ojo por ojo? Porque si le sacas un ojo tienes que poner el tuyo, pero a un esclavo no. A un esclavo no. O sea, puedes tener esclavo y le puedes pegar. Si no se te mueren, nada te pasa. ¿Por qué? Porque al final dice, porque el esclavo era de su propiedad. Exacto. Seguimos. Si en una riña, en una pelea, los contendientes golpean a una mujer embarazada o encinta, dice el texto, y la hacen abortar, pero sin poner en peligro su vida, se les impondrá la multa que el marido de la mujer exija y que en justicia le corresponda. ¡Wow! ¿Y el hijo que murió? ¿No era vida por vida? El hijo no es vida. O sea, es solo si la madre sobrevive. Pero el hijo se muere y el otro le cobra una multa. Linda la ley, ¿no? Hermosa. ¿Esto es la lámpara que alumbra mi camino? Ahí, hermano Enio, podría ser que el escritor del enfoque humano, por decir así, claramente no viene del cielo o del Señor. Muy bien. Mire lo que sigue diciendo. Si alguien golpea en el ojo a un esclavo o esclava y se lo saca, en compensación por el ojo, los pondrá en libertad. ¿Y dónde pones el tuyo? ¿No había que poner el tuyo? Pero un esclavo no. Interesante. Seguimos. Salmos. El texto de la palabra estaba en Salmos, ¿no? Salmo 137, mira lo que dice. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom. ¿Alguien sabe quiénes son los hijos de Edom? ¿Alguien sabe? Los hijos de Edom son los descendientes de Esaú. Y los israelitas, los descendientes de Jacob. Jacob y Esaú eran hermanos. Los hijos de Edom eran hermanos de sangre del pueblo de Israel. Y miren lo que están diciendo. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrasadla hasta los cimientos. O sea, llegaron los hijos de Edom y atacaron Jerusalén. Hija de Babilonia la desolada. Bienaventurado el que te diere. ¿A quién le llama Babilonia? A Edom, como hija de Babilonia. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú hiciste. ¿Se acuerdan ojo por ojo? Y mira lo que dice este texto. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña.
Interesante, ¿no? Muy interesante. Y este era un canto. Yo no sé si ustedes saben que cuando Lutero comenzó, se fue en contra de Roma. Lutero fue el que sacó la Biblia a la luz. Pues no olvidemos que Roma tenía escondida la Biblia y Lutero sacó la Biblia a la luz y la tradujo. Lutero escribió himnos, ¿no? Castillo fuerte es nuestro Dios. ¿Ustedes saben eso? Eso es escrito por Lutero. Hubieron seguidores protestantes que aparecieron, que empezaron a asesinar con la Biblia bajo el brazo y con el himno de Lutero como estandarte. Yo no sé si ustedes sabían que eso está en la historia. Tomaron la Biblia y empezaron a asesinar. ¿Qué simboliza la lámpara que llevaban las mujeres? ¿Qué es la palabra? Claramente estos textos no lo son. Mirándolos a simple vista, no lo son. Ahora alguien podría decir, pero es que son todos los otros textos. O es todo o es nada. Hermano Enio, Diga. aquí, no sé, yo podría, mi humilde opinión, podría estar refiriéndose a Jesucristo, porque habla del camino, y el camino dice, la verdad, la vida es Jesucristo. Usted está viendo cosas. Y que Él Profundicemos. es la luz, y que también Él es la luz del mundo, que la lámpara que hace alumbrar, y Él es la luz del mundo. Bien, profundicemos, ¿les parece? Ujú. Justifiquemos lo que acaba de decir. Vamos. ¿De qué palabra nos habla el texto? ¿De todo el Antiguo Testamento? Mire lo que dice Mateo. Esta es la palabra del Nuevo Testamento dicha por Jesús. O sea, Mateo está describiendo lo que el Señor está hablando en vivo. Se está pasando en limpio las palabras del Señor. Y el Señor dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Aquí está cuestionando el Señor los textos que acabamos de leer. O sea, está tomando los textos a lo que el salmista llama como mi lumbrera y lo está contradiciendo el Señor. Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo, se pone un pero, por el contrario, yo os digo, mire lo que dice el Señor, no resistáis al que es malo. ¿Qué es no resistir al que es malo? Que si te vienen a hacer un daño, tienes que Dar o aceptar. dejarte. Esto es lo más difícil. Es lo más difícil. Si alguien te quiere ir y quitar algo, déjalo. No te resistáis. ¿Qué hizo el Señor cuando lo fueron a tomar preso? Se dejó, ¿Qué hizo el Señor cuando Judas le fue a dar un beso? lo aceptó, lo recibió. Antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele la otra. Judas fue y lo besó en una mejilla. Seguro el Señor le puso la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pide, dale. Al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, lo que acabamos de leer. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid al que te maldice. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y a nosotros se nos ha enseñado que la iglesia que persigue es enemiga del pueblo de Dios. ¿Cuándo has orado por la iglesia que a ti te enseñan que persigue? No está diciendo el texto que tú apuntes a la iglesia que te persigue. Está diciendo que ores si ellos son tus enemigos y si ellos te persiguen, que ores por ellos y que oro por ellos. ¿Qué dice la oración que el Señor enseñó a hacer? Que se haga
tu voluntad en el cielo como en la tierra. Ya vamos a ver cuál es la voluntad del Señor. Lo vamos a ver al final. Para que seáis hijos de vuestro Padre. Mire, 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 mire. Yo no sé si ustedes perciben lo que está diciendo de importante esta parte del texto. Para ser hijo del Padre, tienes que comprender lo que acaba del Señor de decir, que tienes que amar al enemigo y te tienes que dejar. Ahí eres hijo del Padre, cuando oras por el que te hace daño. Del Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre todos, sobre los malos y los buenos, sale el mismo sol. Y hace llover sobre justos y justos. Yo no sé si te ha pasado a ti, y tú dices, mira, esa persona es entero un cananeo, y mira cómo le va bien. Mira cómo... Manuelio, Diga. justo esta semana me encontré que hay un texto que siempre yo veía, Jeremías 29:11, ¿ya? Yo siempre repetía ese texto, pero nunca me había detenido a leer todo el capítulo, y a mí me llamó la atención lo siguiente. En Jeremías 29:4, mira lo que le dice acerca de lo que está hablando. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que él desterró de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse, planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos, luego encuentren esposos y esposas para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan, y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Es como usted está diciendo, a nosotros se nos ha enseñado como que apartarnos de aquello que no va en norma, y acá estoy viendo de que el Señor está diciendo, si tú estás viendo, Él mismo los lleva al destierro y dice, pidan por esa ciudad, ámenlos, pidan el bienestar de esa ciudad. Pero a nosotros se nos ha enseñado de otra manera, es como que aquel que no piensa igual que yo no puede estar conmigo. O aquel que está haciendo algo diferente no puede estar con nosotros. De hecho, hay un salmo, yo no lo puse, pero hay un salmo que dice, no devuelvas mal por mal. Un salmo del Antiguo Testamento, contradiciendo el resto del Antiguo Testamento. Entonces, uno dice, es como que hay dos grupos de personas discutiendo el mismo tema en el Antiguo Testamento. Una que es Moisés con la ley, y otro que es la gente que se resiste, o esos textos de los profetas, los textos de los profetas. Ahora uno entiende por qué el Señor decía que cuando les mandaba profetas los mataban. ¿O no? Ahora, en lo que yo les pedí que pusieran atención es que de esa forma, dice el verso 45, somos hijos del Padre. ¿Se acuerdan cuando leímos recién que ojo por ojo y diente por diente, porque yo soy Jehová tu Dios? Es todo lo contrario a lo que está diciendo Cristo acerca del Padre acá, porque para ser hijo del Padre hay que hacer todo lo contrario que dice ese texto. Le hago la pregunta, lo que está en ese texto, ¿quién lo escribió? Porque acá el Señor está explicando otra cosa. Seguimos con el verso 46. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Y el 47 dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos. Cuando el Señor dice que seas perfecto, que seas así. A eso se refiere con la perfección. A que seas como el Padre. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué significa que Él es perfecto? Que a los buenos y los malos los trata por igual. ¿Comprenden? Eso es lo que nos está tratando de explicar el Señor a través de este mensaje. Entonces el Señor está contradiciendo a la Biblia. Mira lo que dice Juan 39, 45. Perdón, 5, 39 al 40.
ustedes estudian con diligencia. Esta es la versión nueva internacional, me gustó mucho esta traducción porque es muy amigable. Dice, ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas tienen vida eterna. Y son las que dan testimonio de mí, testimonio en mi favor. Sin embargo, o por el contrario, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. El Señor se desmarca del resto de la escritura. O sea, van a la escritura, pero no lo ven a Él. Ven un aspecto de la escritura que Él no es. Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces, como no lo pueden ver y no lo ven a Él, creen que siguiendo la línea de la escritura tienen las respuestas a todo y no quieren ir a Él. Miren lo que dice Hebreos 1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿cuándo? En otro tiempo, a los padres por los profetas. Está hablando de la escritura, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo le habló en otro tiempo antes? Dice, en estos postreros días, las vírgenes, dice que el reino de los cielos será, está hablando de los postreros días, ¿no? Hebreos, aquí Pablo está diciendo que en esto, o sea, en los tiempos de ellos y de ahí en adelante, ¿cómo nos habla? Por el Hijo. Por el Hijo. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Y qué significa que habla a través de él? Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria es su carácter. Él es el que nos enseña cuál es el verdadero carácter de Dios, que hasta que Jesús no vino no se sabía. Por eso que están todos estos textos que contradicen el carácter del Señor en el Antiguo Testamento. Entonces el Señor dice acá, Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y bien sustenta todas las cosas. Y mire lo que dice, con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, el Señor es la palabra, está diciendo. Es el mensaje que por el medio del cual el Padre nos habla. Mira lo que dice segunda de Pedro. En la misma epístola que les mencionaba. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. ¿A qué le llama fábulas? A lo que tenían escrito hasta el momento. Fábulas, o sea, historia que no era real. O sea, se nos está diciendo cosas que realmente no lo eran. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, nosotros los vimos, dice Pedro. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. No está hablando de su bautismo. Está hablando de otro evento. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Es el monte de la transfiguración. En ese monte, el Padre habló y dijo algo del Hijo. Nosotros no leímos fábulas. Nosotros estábamos presentes cuando el Señor habló del cielo acerca de su Hijo. Yo le estoy contando lo que escuché, dice Pedro. Y dice el 19, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Por qué dice más segura? Porque había una que no lo era. Hasta ese momento se le habían contado cosas que no eran exactas. Y la palabra, el término palabra en griego es logos, es la G3056. Ese es el término palabra. Profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué cosa salga en vuestros corazones? Porque Pedro, aquí está hablando del futuro. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿A quién se le llamaba lucero de la mañana? No lo quiero decir. Dígalo, Cristian. Satanás. Wow. Satanás. Wow. Aquí Pedro nos está tirando algunas pistas.
No está diciendo que va a salir Satanás en tu corazón. No es lo que está tratando de decir. Está hablando del lucero de la mañana, el nombre que tenía él antes de ser Satanás. Pero concentrémonos en la palabra. Eso lo vamos a dejar ahí entre paréntesis, pero ustedes lo mastiquen. Pero tenemos la palabra profética más segura. Eso es lo más seguro, el logos. Miren lo que dice Mateo, refiriéndose al monte de la transfiguración. ¿Ok? Está hablando del monte de la transfiguración. Y aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno, tal monte, se le aparece Elías, se le aparece Moisés, está Jesús ahí. Y entonces Pedro dijo el verso 4, dijo a Jesús, le dice, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, hagamos 3. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Yo no sé si ustedes se habían dado cuenta, pero yo, para mí, con una enramada que los meta a los 3 era suficiente. ¿Para qué hacer 3 enramadas? ¿Qué es lo que estaba diciendo Pedro? Resulta que el término no era enramada. La palabra es la G4633. Creo que de ahí se las voy a poner abajo. Mientras él aún hablaba, una nube los cubrió y una voz desde la nube les dijo. ¿Qué le dijo esa voz? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Imagínate, están los 3. Tienes a Moisés y los profetas, Elías, Moisés y Elías. Al medio tienes a Cristo y la voz está diciendo, un momento, Pedro, ¿quieres hacer 3 enramadas? Y mientras él estaba hablando, dice el verso 5, o sea, la voz lo interrumpió y le dice, óiganlo a él, no a los otros 2, a él. La palabra enramada es kené, que es tabernáculo, tienda, enramada morada. ¿Qué quería hacer Pedro? Un santuario para cada uno. Un santuario de Moisés, un santuario de profetas y un santuario para Jesús. Es la misma palabra que usa en el libro de Hechos cuando está describiendo a Esteban su defensa y habla del santuario del desierto. La palabra es cené. Es la misma cuando él dice enramada. Lo que está diciendo Pedro, hagamos un tabernáculo para cada uno. Entonces el Señor lo interrumpe, le dice, no, le dice. No le dice no, literalmente, pero lo interrumpe y le dice, al Señor solamente tienes que oír. Te está poniendo al Señor por sobre el texto, los profetas y Moisés. ¿Quiere decir eso que nosotros tenemos que tomar a los profetas y a Moisés y tirarlo a la basura? No, porque estaban presentes. Estaban presentes con Jesús. El asunto es que lo que está diciendo el Padre es que tenemos que escuchar a Jesús, oírlo a Él. O sea, el que te cuenta la historia cómo es realmente o el que te interpreta a Moisés y los profetas es Jesús. Y ese es un problema que hemos tenido durante mucho tiempo, porque nosotros leemos e interpretamos lo que pensamos, pero no vemos lo que Jesús dice, porque Jesús tomó ojo por ojo y diente por diente y lo sacó. Y dijo, eso no, es así. Entonces, quien te corrige lo que está bien o mal en el Antiguo Testamento es Jesús. Por eso que tenemos que aprender a encontrarlo a Él, porque si no encuentras a Él, encuentras un Frankenstein, una mezcla de muchas cosas que no tienen sentido. Agarras tu Biblia y puedes ir y matar a otro. ¡No, papi! ¿Quién dijo eso? Ahí el micrófono, por favor, que lo cierre. Ahora, eso es lo que está diciendo el libro de Mateo, lo que está expresando el Padre, que tenemos que escuchar a Cristo. O sea, es Cristo el que nos toma los textos y nos los revela. ¿Ok? Mira lo que dice Juan 1:1. En el principio era el verbo. La palabra verbo es logos. Lo mismo que dijo Pedro cuando dijo, es la palabra que nosotros hemos oído. Es el verbo, dice Juan. Él es la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, Él es el logos y Él es el logos. Entonces, lámpara es a mis pies el logos. ¿Quién es la lámpara? Ahora les cambié la pregunta. No les puse qué es la lámpara, les puse quién es la lámpara. Viendo en lo que se estudió, sería Jesucristo. Es Jesús. ¿Lo ven? Amén.
¿Se dan cuenta cómo la Biblia empieza a expresarse si tú la tomas y la desenredas y no agarras un texto y de ese texto haces todo? Exacto. Claro, porque eso tiene que estar sujetado en toda la Biblia cuando tú expresas algo. Te tienes que encontrar esa aseveración en todas partes. Entonces nos encontramos con esto y el Señor está explicando que Él es la lámpara. Entonces, ¿qué llevaban las 10 vírgenes? ¿A quién llevaban? A Jesús. A Jesús, las 10. ¿Ya? O sea, las 10 sabían de Jesús y llevaban a Jesús. Pero tenemos que desenredar el misterio de las otras 2 elementos. Seguimos. Hasta ahora me van siguiendo, ¿no? ¿Todo bien? Ya. ¿Qué Todo es bien. el- Todo bien, muchas gracias. ¿Qué es el aceite? ¿Qué es lo que se nos ha dicho que es el aceite? Alguien active el micrófono y responda. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, eso es lo que se nos ha dicho. ¿En qué nos basamos para decir eso? ¿De dónde lo sacamos? Miren lo que dice 1 Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Este es el ungimiento de David. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Entonces nosotros decimos, el aceite es el Espíritu Santo que está cayendo sobre David. Y eso es cierto, está en lo correcto. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Mire lo que dice Lucas. Vimos un texto en el Antiguo Testamento, ahora un texto en el Nuevo. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, dice el Señor. Entonces, el ungimiento, el aceite con el cual ungían, es el Espíritu Santo cuando recae sobre la persona. Clarito, ¿no? Esto está claro. El problema es el siguiente. El aceite de la unción es el Espíritu Santo, muy claro con eso. Pero en el santuario se habla de 2 aceites. 2 aceites. ¿Quieren verlos? Éxodo 30. Habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especies finas de mirra, excelente, 500 ciclos, de canela, aromática, la mitad, o sea, 250 ciclos. Esto es, 250. De cálamo, aromático, 250 también. O sea, vas a hacer un ungüento, dice, y vas a tomar estas especies finas, vas a hacer un aceite de estas especies. Vas a tomar mirra, vas a tomar canela, vas a tomar cálamo, y el 24 dice casia, 500, según el ciclo del santuario. Y le vas a también agregar aceite de olivas. O sea, veamos los elementos. Tenemos mirra, tenemos canela, tenemos cálamo, tenemos casia y tenemos aceite de oliva. Esos 5. Y harás de ello el aceite de la unción. O sea, el aceite de la unción tenía estos 5 elementos. No era tomar aceite de cocina e ir y echarle a alguien. Era un aceite de la unción. Con esto ungieron el santuario, ungieron a los sacerdotes y ungían todo. Este es el aceite que usaba Samuel. Era el aceite que tenía que ser de la unción porque venía por orden. Estaba escrito. Venía por orden. Dice, y harás con ello el aceite de la unción, dice, superior ungüento. O sea, este es el aceite superior. Según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Segundo aceite. Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado. ¿Para qué? Para el alumbrado. ¿Con qué se alumbraba el santuario? Con la lámpara de 7 brazos, con el candelabro. El aceite que utilizaban en el alumbrado es este. Que traigan para el alumbrado aceite ¿qué? Puro. De olivas machacadas. Para hacer arder las lámparas continuamente, nunca se apaguen. El aceite para encender lámparas era el aceite puro de oliva, no era el aceite de la unción. Las lámparas de las mujeres llevaban este aceite, era el que usaban todos para prender fuego. Porque a mí se me había dicho que las vírgenes iban con un libro
y con el Espíritu Santo. Y las insensatas iban con el libro, pero con poquito Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se da a gotas. El Espíritu Santo cae. Y dice el texto que Dios hace salir el sol sobre justos y pecadores. Sobre todos hace llover. Se lo da a todos. Y ahora entendemos que la lámpara es Jesús y que habían dos aceites y que este era el aceite para quemar. De hecho, si ustedes agarran el libro de Levítico en los primeros capítulos, les va a hablar de que en el santuario se utilizaban harinas que se mezclaban con aceite puro de oliva. Con este comían también. Y lo tiraban al fuego, tiraban harina, tiraban también pan que cocían, todo iba al fuego. El pan con aceite puro de oliva, el mismo que utilizaban para quemar. Este era el único aceite que utilizaban para quemar. Les hago la pregunta, ¿qué quemaban aparte de esto en el santuario? ¿Qué se quemaba? ¿Conocen la palabra holocausto? Holocausto de fuego. Se quemaban los sacrificios, por eso se llamaban holocaustos. Pregunta, ¿el Espíritu Santo se quemaba? ¿Qué simbolizaba el Cordero? A Cristo. A Cristo. Seguimos, ¿no? Vamos desenredando lo que la Biblia nos está planteando. Éxodo. También habla del aceite del alumbrado, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción. Miren cómo los diferencia. El aceite de la unción tenía especies y para el alumbrado era el aceite puro. Algunos detalles del aceite puro de olivas, y yo le pongo esto, porque lo leímos en el texto, machacadas. Miren, cuando encontré estos textos, se me empezó a poner la piel de gallina. Yo no sé si ustedes lo empiezan a ver a medida que los vayamos leyendo. Si alguien lo ve, active su micrófono y diga, esto veo. Job 29. ¿Cómo fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda? Cuando aún estaba conmigo el Omnipotente. No se olviden que a Job le vinieron todos los males, entonces Job consideró que Dios ya no estaba con él, por eso le venían todos los males, porque Dios se los estaba supuestamente enviando, entonces ya el Señor no estaba a su favor, eso es lo que está diciendo. Entonces está hablando desde su juventud, o sea, en mi juventud, cuando el favor de Dios estaba sobre mi tienda, dice, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, sus hijos habían muerto ya, cuando lavaba yo mis pasos con leche, y miren lo que dice, y la piedra me derramaba ríos de aceite. Le hago la pregunta, ¿de una piedra sacas aceite? No, ¿De qué está hablando? de la roca que es Cristo, ¿qué no? Ahora, sí hay que considerar que en las rocas, en las piedras, tomaban las aceitunas o los olivos y los machacaban ahí. Y ahí derramaban el aceite. Eran piedras que utilizaban para machacar, como había un lagar que se pisaban uvas. Vamos a seguir desenredando. Oh, ya, ya. Vamos Muy a bueno. seguir. Muy buenos días, disculpen la Señor me interrupción. machaque. ¿Cómo? Que el Señor me machaque. No se escuchó bien, Cristian, repite. Que el Señor me machaque, entonces. Sí. Muy buenos días, es Elizabeth, ¿cómo están todos? Disculpen Hola. por la introducción, pero no sé si lo que estoy viendo está o estoy confundida. Lo que yo veo es que todo el tiempo estábamos sacrificando al Cordero, así como matamos a Jesús, así mataban todo el tiempo a Jesús, no sé, en los sacrificios, en los holocaustos. Sí, ¿O estoy equivocada? sí, así es. El Señor lo único que hizo fue mostrar lo que íbamos a hacer.
Nosotros, claro, de hecho, si ustedes ven el pueblo de Israel, ¿se acuerdan que el Señor mandó a Moisés a sacar al pueblo de Israel de Egipto? ¿Sí? Le dio esa orden. Nunca le dijo, vayan y maten animales. Y ustedes agarran a Moisés, que va donde Faraón, y le dice Moisés a Faraón, déjanos ir a hacer sacrificios a nuestro Dios. ¿Y quién los mandó a hacer eso? Nunca Dios Nadie. les dio la orden. Nunca les Nadie. llegó la orden. Entonces ellos lo tenían impregnado, lo habían hecho toda la vida, lo habían dejado de hacer ya siendo esclavos, y ahora lo querían volver a hacer. Seguimos mirando, vamos desenredando cosas. Miren, leímos solamente un texto, Job, piedra, aceite, aceitunas machacadas, dijimos recién, ¿no? Ya. La piedra derrama aceite, esa pregunta ya la hicimos. Vamos con la siguiente. Joel, capítulo 1. El campo está asolado. ¿De qué tiempo? Alguien que active el micrófono se le ocurre inmediatamente que está hablando. ¿De qué tiempo? El campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. En la cruz. Sí, muy bien. Se le acerca la cruz. Pero ¿saben de qué está hablando Joel? Del fin del tiempo. Si ustedes agarran Joel 1, es cuando viene el juicio. ¿Se acuerdan cuando hicimos la cronología de los hechos? Y después cuando nosotros sabemos que venía el juicio de Dios, el juicio de las naciones, venía el fuego, lo que nos relata Mateo que es que venía la cruz. O sea, hay un paralelismo poderoso entre el momento de oscuridad y la cruz. Y aquí a la hermana le vino a la mente la cruz. Y Joel está hablando del fuego, de cuando la tierra es asolada. Entonces dice, se secó el mosto, se perdió el aceite. Acá apareció alguien más en la comparación. Habíamos visto la roca, que la roca lanzaba el aceite, pero aquí está hablando del mosto. ¿El mosto alguien sabe lo que es? El mosto es el vino. El mosto es las uvas machacadas. Ese es el mosto. El bagazo. Eso mismo. Es como, está hablando de vino, del vino de las uvas, del jugo de las uvas. Fíjense cómo pone en la comparación, se secó el mosto, se perdió el aceite. Ay del día, está hablando del día del Señor, porque cercano está el día de Jehová, está hablando del fin, ¿se dan cuenta? Y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. O sea, el Señor vendrá el día y la hora en que no pensáis, decía al final. Está hablando del mismo día. Y dice que el aceite se pierde. O sea, nadie ocupa el aceite, está diciendo. El aceite se está perdiendo, no lo están ocupando. Y el mosto, que está en el paralelismo, también se seca. Seguimos. Miqueas 6:15. Sembrarás, mas no segarás. El mismo momento está hablando, pero esta vez Miqueas. Mas no segarás. Pisarás aceitunas. Aceitunas machacadas. Mas no te ungirás con el aceite. No está diciendo que con este aceite te unges, sino que no te vas a manchar con el aceite, porque no las vas a pisar. Y mosto, porque el ungimiento se hace de una persona superior a otra. No se hace tú mismo ungiéndote a ti mismo. Eso no se hace. Entonces no está hablando de ese ungimiento, está hablando de que te manches con aceite, porque no vas a poder pisar las aceitunas. Mas no te ungirás con aceite y mosto. Fíjense de nuevo la comparación del vino. Mas no beberás el vino. Está poniendo en paralelo el aceite y el vino. Segundo texto, uno es Joel, el otro es Miqueas. Salmos. Miren lo que dice. Y el vino que alegra el corazón del hombre. Y el aceite que hace brillar el rostro. Y el pan que sustenta la vida del hombre. El pan llevaba aceite. 3 elementos. ¿Dónde están esos 3 elementos en la vida de Cristo? La última cena. La última cena, porque el pan llevaba aceite.
y tenemos el vino. Nos estamos acercando. Seguimos. Lucas 22:44. Y estando en agonía, ya es la cruz, hermana. ¿Ve? Fíjense cómo estamos vinculando el milenio con la cruz. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Está hablando de Jesús. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pregunta, ¿qué era el vino? ¿Qué representaba el vino? La sangre de Jesucristo. Muy bien, él mismo lo dijo. Sí. Este jugo o este vino, este fruto de la vid, es mi sangre que por vosotros es derramada. ¿Dónde está el Señor sangrando? Ya. ¿Dónde ocurre este texto? Mire lo que dice Mateo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Les hago la pregunta, ¿qué significa Getsemaní? El Monte de los Olivos. Wow, olivos, aceitunas. Miren lo que significa. La G1068. Getsemané, de origen caldeo. Prensa de aceite. Sinónimo, aceitunas machacadas. Vino, aceite. Vino, aceite. Seguimos. De hecho, dice ahí Strong, compare con H1660. Acá abajo lo puse. Probablemente viene de otra palabra también. Y miren lo que dice, en el sentido de pisar uvas. Lagar o estanque para contener las uvas al pisarlas. Lagar es una mezcla entre aceite o lugar donde se pisan las aceitunas. Por eso es aceitunas machacadas. El lugar donde se pisan las aceitunas es el Getsemaní. El milenio. ¿Alguien quiere decir algo? Perdón, Bueno. Enio. No sé quién iba, perdón. Yo vivo acá en Mendoza y, bueno, tiene una buena tradición vitivinícola, digamos. Y estaba buscando, y el mosto no se utiliza solamente, no es lo que sale para hacer el vino. El mosto se utiliza para hacer el jugo concentrado de uvas, para mezclar con toda la producción de alimentos, de un montón de cosas, caramelos, dulces, se utiliza para todo el mosto. O sea, el jugo que sale del mosto es para mezclarse con casi toda la industria, porque es rico en ciertos azúcares que otras no lo producen. Entonces, el mosto se mezcla con todo. Me quedó dando vuelta esa idea, perdón. Wow, interesante. Buen elemento. Eli, ¿quería decir algo? ¿No? Seguimos. Sí, dele. No, nada más estaba recordando, porque desde que dices tú que ya desde antes estaba sangrando, pero me remonta a la acción cuando él está orando allí en el monte de Getsemaní, orándole al Padre, los sucesos que pasaron, las acciones que pasaron. Sí, Cuando él sudaba y sudaba, ¿qué? sí, es lo mismo. Miren, ¿a dónde nos está llevando el Señor con el aceite? Esto es como hacer un juego de investigación, de detectives, y empezar a hurguetear y ver si esto es así o no es así. Solamente con entender los contextos de los aceites y empezar a buscar textos en la Biblia que hablen de aceites, te empiezas a encontrar con todo esto.
Seguimos porque hay más. Y comparar con el 80-81. Mire lo que dice Shemen, que es 80-81. Grasa o aceite, o óleo, olivas, olivo. eh, o sea, es pisar las olivas. Eso es Getsemaní. Es prensa de aceite, aceitunas machacadas. El mismo texto que vimos cuando dice, háganlo con aceitunas machacadas, decía el texto que habíamos leído. ¿Qué es el aceite entonces? Claramente el Espíritu Santo no lo es. Lucas 10:34. ¿Conocen la parábola del buen samaritano? Y acercándose, vendó sus heridas. ¿Qué le echó? Dos cosas: aceite y vino. Y poniéndolo en su cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Genio, Diga. aquí cuando entonces miramos desde ese punto de vista, que nunca le había tomado el asunto, el tipo de aceite, estamos diciendo que entonces él echó aceite del primero que le llamaban los judíos, aceite con gracia, con todo esto. De primero, no sé, le decían así como, es aceite, no el aceite de oliva, No, él le echó aceite de oliva. ¿sí? Sí. El buen samaritano echó aceite de oliva. El buen samaritano no andaba ungiendo gente para andar con Ok, aceite de unción. ok, Él le echó aceite de comer. Él iba con comida. Por eso llevaba jugo de uva y llevaba, porque estaba en transporte, se iba moviendo. No olvidemos que era un samaritano también. No era un líder judío para ir a ungir a otro. ok. Entonces, le echó aceite de comer, le lavó sus heridas con aceite y vino. Yo veo un paralelo tremendo entre el vino y el aceite. Están juntos o son un símbolo de lo mismo. Amor y Jesús. ¿Comprenden? Es la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo. Están siempre uno al lado del otro. Es el mismo, pero con otro símbolo. Efesios. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. La sangre, símil del aceite, es la que utilizó el buen samaritano para limpiar las heridas del dañado. Por eso Efesios dice que el Señor usa su sangre para limpiar nuestro pecado. Él es el que nos sana. Los heridos de abajo somos todos. Él es el que toca con su sangre a nosotros. Su sangre, su aceite, su gracia. Las vírgenes no tenían la gracia del Señor. Hermano Enio, Diga. mire acá En Isaías, a mí siempre me llamó la atención esa, como usted dice, siempre pensaba que el aceite era en el Espíritu Santo, pero acá en Isaías 1:5-6, a mí siempre me ha marcado mucho estos dos versículos. Dicen, os empeñáis en ser rebeldes y en vuestro cuerpo ya no hay donde castigaros. Tenéis herida toda la cabeza, habéis perdido las fuerzas por completo. De la punta del pie a la cabeza no hay nada sano en vosotros. Todos son heridas, golpes, llagas abiertas. Nadie os las ha curado, ni vendado, ni os ha calmado los dolores con aceite. O sea, Wow. según lo que estamos hablando, para mí siempre era como que ahí nos hace una radiografía de nuestro cuerpo y nos está diciendo que necesitamos el aceite. Ahora, ese mismo texto yo lo unía mucho a Lucas, en Lucas 4:18, que el Señor dice ahí bien claro, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a anunciar libertad a los presos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. O sea, ahí mismo está mostrándome quién es el que me venda las heridas con el aceite. Es Cristo. Claro. Es Cristo. Él es el que sana.
después ustedes se van a dar cuenta que todo es Cristo. Él es la palabra, Él es el aceite. Y nosotros le hemos metido un montón de cosas de lo primero que leemos. Y Todo es ahora, hermanos, ahí se entiende mejor que Él es el camino, que Él es la verdad, que es la vida. Y hay un libro de, no recuerdo, en Efesios, dice que en Cristo lo tenemos todo. Él es completo. Él está, es todo lo que el ser humano, como nosotros pecadores, necesitamos. Él es todo. Y eso a mí me alegra muchísimo, de seguir conociéndolo a Él, de estudiar su palabra. Eso. Por eso dice Efesios 1:7, en Él tenemos la redención, en Él está todo, en Él descansa absolutamente todo. ¿Qué sería la luz? Esta es más fácil, ¿no? Claro, Cristo. ¿Se dan cuenta que todo es el Señor? Pero mírenlo con un ingrediente. Este es el mensaje que hemos oído de Él. El mensaje, la palabra, el logos. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Esto es lo que el Señor nos está diciendo. Esta es la expresión de la Biblia viviente, que es Cristo. Y os lo anunciamos. Esto es lo que está diciendo el Señor cuando vino. A esto vino. Que Dios es luz, el Padre es solo luz y no hay tinieblas en Él. Esta es la palabra. Las vírgenes entienden que Dios es solo luz, que no hay oscuridad en Él, no hay muerte. Nadie te va a mandar a matar. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, estoy leyendo el mismo primero de Juan. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y mira lo que dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Miren la conjunción de las cosas. Tienes sangre y tienes luz. Y en resumen es la consecuencia, es la limpieza de tus heridas. ¿Eso cómo lo muestras? En comunión uno con otro. ¿Qué es estar en luz entonces? Es tener comunión unos con otros. Hermano Enio, Diga. ahora es como que uno va entendiendo más a Pablo. ¿Se acuerdan que en la semana le comentaba que, y justamente esta mañana estábamos hablando del bautizo? El bautizo que tuvo Pablo es impresionante. Y acá en Gálatas 3 dice lo siguiente, 3:27, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si pusieran ropa, como si se pusieran ropa nueva. Ahora dice Pablo, ya no hay judío, ni gentil, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y se acuerdan que en Efesios también dice, Efesios 2:14, que él dice que vino a unir a todos en un solo pueblo. ¿Me entienden? Porque Él es la luz, Él está sobre todos y ya no tendríamos que nosotros hacer esta distinción, sino estar en comunión. Por eso dice, y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Él, de Abraham, son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. ¿Se dan cuenta qué son las cosas que las vírgenes insensatas no tienen? No tienen la gracia del Señor y no tienen comunión unas con otras. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz. Dice que está en luz. Las lámparas se encienden, pero se les apagaron. Porque no tenían aceite. Realmente nunca amaron. No pueden
permanecer, luz permanente, no pueden tener sus lámparas encendidas, porque no aman a su hermano. El problema de las vírgenes no era que tenían o no Espíritu Santo. El problema de las vírgenes era que no amaban. Tenían a Jesús, porque Jesús es para todos y en todos. Sabían de Jesús, pero no lo conocían. Y nos vamos a dar cuenta, porque cuando se presentan delante de Él, consiguen aceite y van donde Él, el Señor les dice, no las conozco. Se supone que lo conocían. Seguimos. ¿Qué es ser prudente? Vamos concluyendo cosas. ¿Qué es ser prudente? Diga. ¿Alguien quiere decir algo? No. ¿Qué es ser prudente? La palabra prudente es frónimos, lo habíamos puesto al principio, que es la G5429, que quiere decir sensato, sagaz. Sagaz es una persona que aprende rápido y practica rápido lo que aprende. Eso es sagaz. O discreto, cauteloso podríamos decir. Eso es prudente, una persona cautelosa, una persona que tiene tacto, sabe pensar, aprende rápido y actúa con cordura. Eso es ser prudente. Que viene de la G5424, que tiene que ver con las emociones o el modo de pensar. O sea, en su mente está ese modo de pensar, ha adquirido un modo de pensar cauteloso. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en el tema, cuando hablábamos del sello? Que ese tema no fue grabado, así que los que no estuvieron no lo van a poder escuchar nunca. Cuando hablábamos del sello, que el sello del Señor está en la frente, aquí está hablando del modo de pensar. Algo tienen las emociones las prudentes. Antes de leer ese texto, les voy a hacer una pregunta, a ver que alguien me responda. ¿Dónde en otra parábola se menciona a prudentes? O alguien prudente. La misma palabra frónimo. Diga. La historia de el hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Ah, muy bien. Ya, si tienen Biblia, rápidamente, vamos a esa historia. Es el libro de Mateo capítulo 7, si no me equivoco. Vamos. Busquen sus Biblias. ¿Han visto ustedes alguna película que les cuenta el final? Parten por el final y después le empieza a contar la película desde el principio, cómo se desarrolló ese final, como que va al revés la película. Ya, vamos a hacer exactamente eso. ¿Ya? Vamos a hacer exactamente eso. Eso está en el capítulo 7, verso 24. Ahí están los dos cimientos. El hombre que construye su casa sobre la roca. No lo vamos a leer completo, vamos a leer algunos versículos nada más. Entonces el hombre construye su casa, él es prudente porque construye su casa sobre la roca. Sabemos que la roca es Cristo, ahí no tenemos que analizar mucho. ¿Se acuerda cuando Job decía, de la roca me da aceite? Miren los vínculos, interesante. Ya, el verso 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, 7:24 estoy leyendo de Mateo, y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El Señor venía diciendo algo desde antes y le está diciendo de que si hace lo que yo le estoy diciendo desde antes y lo practica, yo lo voy a comparar a un hombre prudente. O sea, es prudente quien hace lo que yo le estoy diciendo. ¿Qué es lo que les dijo? Este es el final de la película. Vamos hacia atrás. Capítulo 7, verso 21. 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es tu voluntad? ¿De qué nos vienes hablando? ¿Cuál es tu voluntad? De hecho, en el subtítulo del 7:21 dice, nunca os conocí. Lo mismo que el Señor le termina diciendo a las vírgenes cuando se presentan. Le dice que no las conoce. Cuando las vírgenes sensatas vuelven con supuestamente aceite delante de él y le piden que abra, él sale y dicen, yo no las conozco. Por lo tanto, el Señor nos está llevando estos textos. Muchos dirán, dice el verso 22, en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Miren, lo que tenían las vírgenes, lámparas. Hacían liturgia en torno al tema de Cristo.
profetizaban en su nombre, y en su nombre echaban fuera los demonios, utilizaban a Jesús. Y en su nombre hicieron muchos milagros. Entonces les diré, nunca los conocí apartados de mí, y les dice, hacedores de maldad. Esas obras eran malas porque no venían de mí, pero utilizaban a Jesús en su nombre. Seguimos más atrás en la película. 7:15. Mi subtítulo dice, por sus frutos los conoceréis. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, dice. Pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles frutos? ¿De qué nos estás hablando? El 18 dice, no puede el buen árbol dar malos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿De qué fruto me estás hablando? ¿Cuáles son tus palabras? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuáles son tus frutos? 7:11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar dádivas, a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. El Señor está tomando la ley y los profetas y lo está reinterpretando. Le está diciendo que debes hacer como lo que quieres que te hagan a ti, lo debes hacer con otros. Y dice que esa es la voluntad del Señor. Porque si nosotros le pedimos algo al Señor, en nosotros siendo malo, el Señor nos lo da, así seamos nosotros con otros. Por eso que el 7:7 dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No se está diciendo que tú pidas un auto, aunque tú le puedes pedir al Señor lo que quieras. Te está diciendo que lo que le debes, cuando tú le pides al Señor, el Señor siempre te da, así tú sé con otros. Y aquí está el comienzo de la película, capítulo 7, verso 1. Hermana Florencia, léalo. Ok, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, Lea el 2. porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medida. ¿Conoce el texto que viene el 3? Mire, léalo. Dice la pregunta, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Qué es ser prudente? El que hace mis palabras y las practica. No juzga a los demás. Trata a los demás con amor. Les trata como le gustaría que a él le trataran. Él es prudente. La luz tiene relación con esa prudencia también. Es Cristo, pero ¿en qué sentido? En que Cristo es luz, en que Cristo nos dice cómo brillar con otros. Miren, en el 25 de Mateo, el verso 11, dice, después vinieron las vírgenes, las otras, y cuando le piden al Señor que les abra, el Señor les contesta, dice, les responde y les dice, de cierto os digo, no os conozco, porque no las conoce. ¿Conocen el texto? Vosotros sois mis discípulos, ¿hacéis lo que yo os digo? ¿De qué está diciendo el Señor lo que yo os digo? Es esto. Yo los compararé a un hombre prudente si hacen lo que yo les estoy diciendo y lo practican. Si no te conoce, es porque no practicas esto. Verso 4, yo puse en 2 Timoteo del 1 al 4, ustedes lo pueden ver completo para leer el contexto, pero yo lo resumí entre paréntesis. Le puse, está hablando de Dios nuestro Salvador, Pablo, el cual quiere que todos los hombres sean, ¿qué dice? Todos los hombres sean Salvos.
y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere que todos se salven. El Señor quiere que todos se salven. Amén. Hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. ¿Cuál es la voluntad del Señor? En que todos los hombres sean salvos. Eso deseas tú. Amén. Oye, ¿y el vecino o la vecina mala que te trata mal? ¿La tengo que amar? ¿O los tengo que amar? Voy a decirlo más fuerte ahora. Y esa persona que abusó de ti, Fuerte. muy fuerte. Pero Él quiere que todos sean salvos y todos los lleguen a conocer. Hasta el punto en que las vírgenes entraron, Él no las conocía. Hay algo que vincula al Señor con las vírgenes en cuanto al conocimiento. Algo tiene que pasar para que se conozcan. Y no es verse cara a cara. Hermano Enio, en una parte, Diga. no recuerdo en qué parte del texto dice, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Métalo también en todo esto, ese texto. Y esta es la Hermano vida, Enio, diga. o sea, a mí me, espera, A mí me lleva, por ejemplo, lo que acaba de decir hace rato, qué pasa con el deseo de que todos la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Y yo creo que la clave está, para mí, a mi forma de ver, está en 2 versículos que el Señor dice. Y a mí es donde me hizo un remesón tremendo en mi vida personal. Primero, ¿de dónde procede el amor? Ya que hemos estado hablando. Y eso dice que es en 1 de Juan 4:7, dice, queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora, vamos a Juan 13:34 y dice así lo siguiente. Os doy este mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, así como yo os amo. Debéis también amaros los unos a los otros. Ahora mire, ¿por qué nosotros debemos ser conocidos? Si os amáis los unos a los otros, todo el mundo conocerá que sois mis discípulos. ¿Por qué? Porque tenemos el amor de Él. Es como decía hace rato Isaías, ¿quién puede sanar un corazón quebrantado? Es el amor de Dios que está en nosotros. No es nuestro amor, sino que es el amor de Dios en nosotros. Wow. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. Yo pensaba que la vida eterna la tenía que vivir en el futuro, pero el Señor lo puedes conocer hoy, como Él es. Amén. Hoy. Y fíjate que no es solamente que conozcan a uno, que los conozcan a los dos. Dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, uno es la imagen del otro. Conociendo a uno, conoces al otro. A eso vino Jesús. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste. Jesús aún no moría. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo el Señor? Que Él no necesitaba morir para terminar su obra. Ya la había terminado y aún no había muerto. ¿Qué dice 1 de Juan 4:8? Léalo, hermana Florencia. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué el Señor no conocía a las vírgenes? No, no sé, porque no amaban, porque falta de amor, Claro, falta de conocer. claro, no tenían amor.